Son temas de muchos años y que antes no se le prestaba atención al ambiente. Así que, sí, por supuesto, pero siempre tengan en cuenta eso. Cada análisis lleva un valor máximo, un valor mínimo y un valor promedio. Todo es así, ¿no? La potencia, la energía, las demandas, las potencias de... Bueno, David, perfecto. Hasta la potencia de un usuario, una potencia eléctrica autorizada. La potencia eléctrica autorizada es 5 kilowatts. Sí, eso lo sabían, un usuario residencial. Pero 5 kilowatts es un máximo, es un promedio máximo. Vos, el promedio de una vivienda anda entre los 2000, 10, 20 amperes, ponele 30 amperes, pero 5 kilowatts es un valor máximo. El fusible que protege a un usuario es de 63 amperes. El fusible se llama DO2, el que está agarrado en un cartucho. Es un cartucho que es un portafusible que está en el cable preensamblado, es 63 amperes. Son valores máximos. Ustedes dicen 63, pero se queman. ¿Por qué? Porque Doña Rosa enchufa la plancha tiene un cortocircuito, entonces el cortocircuito pasa a la red, quema todo, quema el fusible. Si el fusible no está bien puesto, pasa al transformador y puede producir daño, puede hacer actuar el fusible de ese circuito. Entonces, siempre utilicen valores promedios y sabiendo que un valor promedio es hay un máximo y hay un mínimo. Hay días que ustedes se toman 2 Fernet y hay días que se toman 10 Fernet. Entonces, el promedio es 6. Entonces, ese es lo que usted tiene que tener como media. Entonces, tiene que comprar las botellas para la media de los muchachos como toman. Entonces, es un promedio. Entonces, eso es lo que usted tiene que tener en el análisis, Alejo. No sé si eras vos el que había hecho el comentario. Sí, sí, porque había leído que en época de sequía aumentaba un poco, a 15% iba. El caudal. El caudal ecológico. Claro, claro, claro. Claro. Pero yo leí algo de eso también y decía el caudal medio anual que se tomaba para calcular el río que se iba a intervenir. Exactamente, exactamente. Un valor máximo mínimo, el promedio del caudal serán, ponerle que el río sean 100 metros cúbicos, 300 metros cúbicos. Entonces vos tenés que dejar pasar 30 metros cúbicos aproximadamente, o sea, largando, liberando agua, abriendo esclusas, lo que vos quieras, abriendo las válvulas de fondo. Vos tenés que dejar pasar un mínimo. Entonces, como ese mínimo, y eso es lo que yo quiero que ustedes me digan como conclusión, es un problema, ¿qué pasa con las grandes centrales hidroeléctricas? ¿Y cuál es la central que predomina en función de estos impactos? Eso es lo que tenemos que cerrar hoy, ¿no? Tenemos que hacer como tesis del tema, eh, de que del por qué no a este tipo de centrales o por qué sí. Es una conclusión de ustedes y de lo que hoy permite la sociedad, porque la sociedad, acuérdense que es lo que nos va a dejar hacer o no las centrales. Nosotros podemos tener un proyecto hermoso, podemos tener 100.000 millones de dólares, pero si no lo podemos poner en donde sea, en Malagueño, por ejemplo, en Río Primero, vamos a hacer una central hidroeléctrica en Río Primero, ¿sí? Y si la gente de Río Primero no te deja, no te va a dejar. Y pero yo tengo la plata, y pero yo tengo el permiso del gobernador, y pero pregúntenle a Monsanto cómo le fue. No hay forma, no hay forma. Y menos ahora que te citan con un Twitter, con un Facebook, en 5 minutos te juntaron 200 personas. Entonces, eh, fíjense ustedes todo lo que tenemos que analizar con respecto al- a una central hidroeléctrica. Y hoy pensaba, ¿qué tiene más impacto? ¿Un camino o una central? ¿Ustedes qué piensan? ¿Una ruta, una autovía o una central? Un camino. ¿Qué más? Había la semana pasada creo, una marcha en Patio Olmo contra una autovía que se está por hacer en Sierra, puede ser. ¿Quién más tiene alguna opinión? Para mí también mi camino.
por la extensión. O sea, afecta más lugares que la central. Depende de más? dónde se haga también. Porque si la vas a hacer en un desierto, a la autovía y a la central en un bosque nativo, va a contaminar más la central. ¿Qué más? Pero Pero eso para hacer una central no tenés que hacer caminos también o no. también. ¿Quién más? Colazo, Olmedo, Padino. Y para mí también Y depende el mucho. camino, porque se busca la distancia más corta y lo que se cruza se lleva por adelante, digamos. Se va topando árboles, bosques, montañas, lo que cruza. Gabriel. Sí, va a depender mucho del estudio de ambas cosas. Evaluando ambos impactos, te voy a decir cuál de los dos. No puedo comparar una central chica contra un camino largo o un camino chico contra una central grande. Por eso va a ser la evaluación de impacto lo que me diga cuál de las dos va a ser la que tenga más impacto en realidad. Bueno, yo leí hace unos años un paper, un informe muy bueno, pero básicamente, ¿cuál es la diferencia? O sea, es un autor, ¿no? No quiere decir que sea definitivo lo que se dice, lo que dijo, ¿no? Pero el camino beneficia a toda la población que esté a la redonda, ya sea para movilizarse de una ciudad grande a una ciudad pequeña. Entonces beneficia a muchos. El camino está aceptado desde hace miles de años que se hacen caminos, desde hace miles y miles de años, y los beneficios que trae un camino. Las centrales hidroeléctricas tienen apenas 100 años, 120, 130 años. Entonces, hay un tema de maduración social con respecto a la aceptación. Y el camino beneficia, como vuelvo a repetir, a toda la sociedad. La central hidroeléctrica, a donde se plante, no beneficia a nadie. Esa energía va a ir a la capital de la provincia, o a la capital del país, o a la capital, ¿sí? Yacyretá la aprovecha Buenos Aires. Salto Grande la aprovecha Buenos Aires. En Córdoba nosotros acá somos más mediterráneos, entonces te podemos decir que aprovechamos todo lo que nos generamos nosotros mismos. Pero la central y la naturaleza de la energía eléctrica se aprovecha en otros lugares de donde se genere. Entonces el impacto no tiene nada que ver con la utilización. Entonces, fíjense cómo hay que preparar la cabeza para todos estos análisis, ¿no? Porque aquí tiene que ver el gas de Bicentenario, Pilar y Río Segundo, y toda la energía se consume acá en Capital. Fíjense, ¿no? Todos los gases de la térmica. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que madurar en la cabeza y entender por qué hay gente que los va a enfrentar cuando ustedes tengan un proyecto de esto en la cabeza y en marcha. Así que, por ejemplo, una línea eléctrica. La semana pasada estuve, llegué de viaje en Sintra y Alto Alegre. Sintra y Alto Alegre es una localidad, son dos localidades que están cerca de Villa María, a 50 kilómetros de Villa María. Y la línea pasa por campos que ni la ven a la energía. Y hubo que talar árboles, hubo que hacer poda, hubo que hacer picadas, y en los campos eso, pero la ven pasar nomás. Entonces, hay resistencia para toda obra eléctrica, ya sea para la generación y para las líneas eléctricas. Por ejemplo, una traza subterránea, 132 kilovolts, lo mejor que está dando resultados es llevarla por la calle, porque por la vereda la gente no le quiere. Aparte que no entra, ¿no? Por todos los problemas, todos los servicios que tenemos en la vereda. Pero la calle no es de nadie, entonces lo mejor que hay es ir por la calle. Entonces, sí es de la municipalidad. Pero, entonces, fíjense todos los impactos de cómo ustedes tienen que pensar, y es el objetivo de esta cátedra, que ustedes armen la cabeza de por qué la gente genera problemas, y por qué tienen que hacer una audiencia, y por qué se tienen que reunir con la gente, por qué se tienen que tomar litros de café con los intendentes, con los punteros políticos. Y ustedes dicen, son boludeces. No son boludeces, son estrategias para llevar adelante proyectos. Porque si no, van a tener problemas en los proyectos. Y en la facultad usted tiene que llevarse esto. Porque después van a decir, a mí nunca nadie me enseña que me tengo que juntar con alguien para que me dejen hacer un proyecto.
sí tienen que juntarse, sí tienen que tomar café, sí le tienen que explicar, sí tienen que llevarlos a conocer algo similar en otro lugar, ¿sí? Es muy bueno la comparación, decirle, ven, esto es lo que va a hacer, esto así va a ser, ¿no? Entonces, esto es lo que usted tiene que considerar para que no se produzca un viale más, para que no produzcan un Monsanto, para que no produzcan problemas que ha tenido la sociedad con las obras eléctricas. Así que bueno, A mí lo que me llamó hecha la la introducción atención, y con Musk que volvió a escribir en Twitter que el Bitcoin andaba bien y se fue para arriba el Bitcoin, increíble. Subió casi $7.000, creo que el Bitcoin, una cosa de 33 a 40 por un Twitter, una cosa de loco. Así que, bueno, ¿quién va a compartir? a mí con algo. Listo. Ahí paso a compartir. Ahí se ve. Sí, Alejo. Bien, ¿se escucha también? Perfecto. Bien. Bueno, como última clase de la presentación de los impactos que generan las centrales hidroeléctricas en el medio ambiente, estos van a ser los temas que vamos a desarrollar en esta clase. Vamos a continuar con la mitigación de impactos. Luego vamos a hablar sobre las medidas correctoras para los impactos ambientales. Vamos a explicar los métodos de estudio de impacto ambiental, las centrales hidroeléctricas, algunas de las centrales hidroeléctricas existentes en el mundo y en la Argentina, haciendo énfasis en las más grandes, tanto en el mundo como en la Argentina. Vamos a hablar sobre los proyectos hidroeléctricos no concretados y en ejecución en la Argentina. Y por último, vamos a hacer un cierre con una conclusión. Bien, habíamos hablado sobre lo que representaba la mitigación de impactos. Empezamos a hablar sobre cuáles eran algunas de las obras que se realizaban. Habíamos explicado sobre las obras de tratamiento costero, el programa de calidad de agua, el programa de control de erosión y las actividades que se realizaban. Y bueno, no había llegado a explicar el programa de control de malezas acuáticas. Bien, la importancia del control de malezas acuáticas es muy importante porque la presencia de las malezas en los embalses y también en los ríos tributarios son propicios, o sea, son hábitats que permiten el desarrollo de insectos y vectores de enfermedades. Como puede ser un vector de enfermedad, el mosquito dengue, que bueno, es vector de enfermedad del dengue. Para poder controlar estas malezas se realizan ciertas acciones. La identificación de zonas con potencial para el desarrollo de focos de proliferación. Esta identificación de zonas va a depender de 3 parámetros. Del viento, teniendo en cuenta la magnitud y la dirección del viento, la biomasa que tengamos presente en el embalse y en el río, y también va a depender de la morfología del embalse. Luego otra acción es la identificación y control de las fuentes y focos actuales. Esta identificación y control se va a realizar tanto en el embalse de la presa como en los ríos tributarios. Otra acción es el monitoreo permanente para la identificación temprana del foco. Esta acción es muy importante realizarla con tiempo para no tener instalado un foco de insectos y otro, por ejemplo, un foco infeccioso de alguna enfermedad. Y por último, el montaje de infraestructura para el control y remoción de macrófitas flotantes. Las macrófitas flotantes son una especie de plantas acuáticas que flotan. Esto lo vamos a tener presente tanto en el embalse como en los ríos tributarios. Una de las medidas que se puede aplicar es la que se ve una de las acciones que se puede aplicar es lo que vemos acá en la imagen. Tenemos una balsa y arriba tenemos una red excavadora y a partir de la red excavadora se puede ir haciendo esa remoción de las malezas.
También se puede hacer en tierra firme, si vemos acá hay otra retroexcavadora, y bueno, esto sería una de las actividades para poder hacer la remoción de las plantas. Esta es una de las tareas que tiene encargadas Yacireta, por ejemplo, en el embalse y en los ríos tributarios. De ahí de una página saqué esta imagen y bueno, representa lo que se hace en Yacireta. Otro programa de mitigación es el programa de recuperación de ecosistemas. Cuando tenemos, o sea, cuando se da el desarrollo de la construcción de la presa, el ecosistema que rodea a donde se va a instalar la presa es totalmente modificado. Con excavación, utilizando yacimientos autóctonos, se produce una alteración del ecosistema, tanto en la deforestación, donde queda el suelo prácticamente pelado, por usar ese concepto, y tenemos que las especies que habitan en el ecosistema son ahuyentadas, porque bueno, estamos destruyendo el ecosistema. Hay ciertos objetivos para tratar de recuperar ese ecosistema que circunda a la presa. Esos objetivos son integrar gradualmente las áreas intervenidas al paisaje circundante. Este paisaje circundante, o sea, sería todo lo que rodea la presa que ha sido destruido, tratar de irlo integrando. Otro objetivo es favorecer el desarrollo natural de las especies pioneras y estabilizar los suelos alterados. Esto es muy importante porque si no cubre ese suelo que está al descubierto, va a estar erosionado. O sea, se va a erosionar por acción del agua y del viento. Es muy importante tratar de estabilizar esos suelos alterados. ¿Cómo es la acción del agua y el viento? Porque vos sabés que eso muchas veces lo pregunto y en el examen y no lo tienen claro. ¿Qué es la erosión? ¿Qué significa eso? La erosión, o sea, lo que yo entiendo por erosión es el desplazamiento de sedimentos. Bien. De un lado a otro, y bueno, o sea, el agua y el viento los va desplazando y en parte me queda prácticamente pelado sin ningún nutriente y en otro lado tengo acumulación. Ese es lo que entiendo, no sé si está... Bien, pero ¿cuál es la acción de la erosión? O sea, ¿cómo erosiona el viento con el agua? O sea, la pregunta es, ¿cuál es la acción que se produce? O sea, erosiona bien, lleva sedimento, ¿cómo? ¿Qué es lo que se produce? Hay un efecto que en las centrales se hacen estructuras de piedra para que esa erosión sea controlada. Hay un tema que en la playa se utiliza y el Gabriel tiene en el fondo esos efectos que produce el viento. ¿Oleaje? ¿El oleaje? Claro, exactamente. El viento con el agua produce olas. Esas olas, depende de la intensidad del viento, pegan, erosionan y destruyen lo que sea. Entonces, el oleaje, como dice muy bien Karel, es el que te produce, por eso se produce, no me puedo acordar cómo se llama el nombre de estas estructuras de piedra que se hacen en... ¿La escollera no es? La escollera, exactamente. En Mar del Plata me parece que hay muchas de esas. Exactamente, porque se lleva, te socava y te lleva puesto todo. Es una máquina de llevar tierra, de comer tierra, como decís vos, de llevarse sedimentos, llevarse tierra. Entonces, destruye lo que sea. Bueno, ¿Cómo dijeron escollera? Sí, son una montaña de piedra. Exacto. Es eso, una montaña de piedra. Fíjate en el Google Maps, en el satélite, busca Mar del Plata y todas las playas están hechas con escollera. Por la intensidad de las olas. Son bloques de cemento, suelen utilizar también en los ríos o como bloques, pero hechos de piedra. No sé, más que nada para... Gracias. Bien. Bueno, otro objetivo del programa es disminuir, bueno, hablando de la erosión, mediante la regeneración de una cobertura cespitosa. Esto de la cobertura cespitosa hace énfasis a tratar de cubrir el suelo con una cierta vegetación que impida la erosión. Y por último, acelerar el proceso funcional mediante la vegetación.
Cuando se está dando la construcción de la central, se produce una deforestación total de las áreas que rodean a la central. Entonces es muy importante tratar de reforestar esos lugares que rodean a la central. Bien. Bien, bien. La gestión urbana. Las obras de mitigación de la gestión urbana van a ser estas tres: obras cloacales y el tratamiento de tales líquidos. Los líquidos cloacales son muy contaminantes y es muy importante realizar obras que permitan tratar estos líquidos, porque normalmente estos líquidos que se hacen, se los arroja a arroyos naturales o por ejemplo de desagüe que se hacen, y se tiran al embalse. Entonces estaríamos contaminando tanto el río como el embalse. Es muy importante también las obras de tratamiento costero. Las obras de tratamiento costero lo que van a permitir es que, proteger a las poblaciones que se asienten a los márgenes del río y del embalse. Como por ejemplo en Yacireta, que tenemos Ituzaingó y Posada. Esas ciudades han necesitado una obra de tratamiento costero para protegerlas cuando crece el río y el embalse debido a inundaciones. Y por último, debido al aumento de la población, debido a que en la fase de la construcción de la central se necesita gente, la ciudad, en algún lado tenemos que ubicar a esa gente y también relocalizar la gente que es desplazada por la obra. Entonces se necesitan planes habitacionales, que estos incluyen planes de vivienda, planes de infraestructura y espacio comunitario. Eso serían lo que es los planes habitacionales para la relocalización. Y otra cosa, estas obras de gestión urbana se van a realizar en conjunto y en coordinación con las autoridades municipales, por así decirlo, de la ciudad, o también pueden participar los gubernamentales con los que realizan el proyecto de la central. Entonces se van a realizar en coordinación. Y por último, otra forma de mitigar los impactos es la turbina. Esta turbina, a diferencia de lo que es una turbina convencional, le permite un ambiente más amigable a las especies de peces cuando pasan por la turbina. Dependiendo del tipo de especie, lo que va a permitir esta turbina es lograr una supervivencia de las especies de peces entre un 98 y un 100%. O sea, es alta la supervivencia de los peces. Se diferencia con una turbina convencional en sus características constructivas y de funcionamiento. En las características constructivas se tiene la reducción de las cuchillas y la geometría especial. La reducción de las cuchillas, esta turbina usa tres cuchillas, si no me recuerdo, me parece que eran 3 cuchillas. Y las geometrías especiales hace referencia a los bordes. Son bordes redondeados en vez de bordes cortantes. Eso hace que los peces no sean dañados. Y por último, la velocidad de rotación. Esto hace una referencia al funcionamiento, donde tiene una velocidad de rotación de 120 RPM, o sea que es menor a lo que sería una turbina convencional. Y ahora vamos a comenzar a explicar las medidas de corrección medidas correctoras posibles frente a los impactos. ¿Cuál sería una turbina que sería una Gillette para los peces? Y la que tenga los álabes, o sea, bien finito. O sea, ¿Cuál? La forma del ala. ¿Cuál es esa? ¿Cómo se llama ese tipo? Y tenemos, depende de lo que se use, si Pelton, Francis o Kaplan. Pero ¿cuál crees vos que es una Gillette para cuál de las tres? La Pelton es pegarle a una cuchara, o sea, sí, la Pelton no queda nada. Pero ¿cuál es la otra que una Gillette vertical así que tiene un aro superior y un aro inferior? Kaplan. Yo me inclino por la Kaplan. No, la Kaplan es parecida a la Alden. La Francis es una Gillette. La Francis es una Gillette, vos le pegás a los laterales, a las palas esas que tiene un aro superior y un aro inferior. Le pega el agua y
la revienta, aparte son múltiples, la Kaplan tiene Sí. 4, Sí, sí. entonces la Francis tiene muchas más. Entonces una Gillette es la peor que hay contra los peces. Sí, la Francia tiene mucha velocidad además, ¿no es cierto? Sí, esta se caracteriza por ser baja la velocidad. Eso también ayuda, de que no impacte en los peces. Bueno, ahora para complementar lo que habló Alejo hasta acá, voy a hablar un poco de lo que son las medidas correctoras posibles. La corrección de los impactos consiste en 3 puntos, podríamos decir. Uno, reducir o minimizar el impacto. El otro, cambiar la condición del impacto o compensar el impacto. Reducir o minimizar el impacto consiste en limitar la intensidad o la agresividad de la acción que lo provoca dicho impacto. En cambiar la condición del impacto, en este caso, mediante o a través de procesos de regeneración natural favorables, se limita o se acorta la duración de los efectos de dicho impacto. Y luego caemos en lo que es la compensación, en este caso se cae ya cuando el impacto no es recuperable. Pasar lejos, podemos hablar que hay algunos impactos que son irreversibles, que bueno, que en este caso lo que se trata de compensar un poco, pero no se los alcanza a mitigar. Bueno, ahora vamos a hacer un breve resumen de lo que se estuvo hablando hasta recién, de las alteraciones, los impactos, ya según sea la fase de construcción, la fase de explotación o la fase de abandono. En función de esas alteraciones, algunas posibles medidas correctas. Por ejemplo, en lo que es la fase de construcción, tenemos los impactos que podemos ver en la presentación, que sería uno de ellos sería las pérdidas del suelo por erosión. En este caso se puede utilizar o se mitiga. La medida de corrección sería la revegetación de taludes, de terraplenes o de superficies desnudas. También la organización en lo posible del movimiento de la maquinaria mediante curvas de nivel, para evitar que se formen rugueras por donde luego se van a causar las aguas correctivas. Después tenemos lo que es la compactación de los suelos debido al propio movimiento de la maquinaria, la circulación de la misma. En este caso se mitiga con una simple descompactación. En lo que es la contaminación, en caso de la contaminación, además se toman medidas adecuadas en relación a la contaminación atmosférica. Algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, el rociado con agua de las superficies que están expuestas a vientos, en lo que es en lugares de acopio, en la humectación mediante agentes humectantes de sustancias que sean propensas a generar polvo, o el recubrimiento mediante materiales que generen, que produzcan de alguna manera formación de agregados. Luego tenemos lo que es la destrucción de la vegetación y del hábitat de ciertas especies, animales o de condiciones necesarias para su reproducción. Bueno, en este caso, lo ideal sería protegiendo a aquellas especies sobresalientes o singulares, protegiendo o creando hábitats similares o iguales a los que fueron destruidos, y protegiendo y mejorando o creando los fresaderos. Los fresaderos son, digamos, los lugares donde suelen reproducir los peces. Luego tenemos lo que es el impacto en caminos de acceso y aporte de materiales, que en este caso es, una vez que finaliza la obra, se elimina y se genera una revegetación en los caminos. En caso de que el camino se siga utilizando, no se elimine, se debe generar una revegetación en los taludes, y además por ahí la ubicación de canteras en las proximidades del emplazamiento de la presa. Y por último, la construcción de la presa y edificios de infraestructura,
Bueno, en este caso, la medida correctora serían cortinas vegetales, va a ayudar tanto en lo acústico como en lo visible, y respetar sobre todo la tipología de la zona. Cambiar, Alejo. Ahí. Bueno, ahora lo que serían, digamos, los impactos en la fase de explotación, que tenemos lo que es la regulación del flujo o alteración del régimen natural, que en este caso la medida correctora sería mantener un caudal ecológico adecuado durante todo el año, teniendo en cuenta, digamos, la época del año, de lo que se habló al inicio de la clase, alteraciones de la calidad de agua motivada por el embalse mismo, en este caso el tratamiento del agua propia del embalse, restitución del oxígeno, la eliminación de algas, la deforestación previa a que se genere el embalse, el control y la depuración de los vertidos humanos, sobre todo en lo que está relacionado a materia orgánica. Luego tenemos lo que son los efectos de comunidad de animales terrestres, que bueno, en este caso se suelen generar bebederos en caso de que sea necesario. Me faltó el de comunidades piscícolas por cambios en la calidad de agua o por alteración de macroventas. Bueno, en este caso hace referencia a lo que son las comunidades de peces, en el caso de la alteración de macroventas de los sedimentos. En este caso, bueno, son válidas todos los puntos que se tuvieron en cuenta en el caso de la alteración de la calidad del agua, además de proteger zonas de fresaderos, evitar la población de especies de aguas lentas o estancas, y digamos, la administración de las actividades recreativas. Bueno, después tenemos lo que es el efecto barrera debido a la presencia de la presa. En ese caso, bueno, vimos lo que una posible solución o que soluciona parte del problema de los turbinales, o en el caso mediante esclusa para peces. Después tenemos lo que es la destrucción de la productividad agropecuaria, en ese caso es promoviendo la industria agropecuaria aguas abajo, el ascenso del nivel práctico, que es mediante drenaje, y por último, todo lo que tiene que ver con el impacto socioeconómico de la zona. Que bueno, en este caso, mediante medidas compensatorias económicas, darle prioridad a la gente afectada, sobre todo en la fase de construcción del embalse, programas de reorientación profesional, promover, digamos, la construcción de una infraestructura o de estructuras que permitan comercializar productos, etcétera, digamos. El siguiente, ahí está. Y después, ya lo que son las medidas correctoras en la fase de abandono. En esta fase tenemos lo que es el aporte de sólido a la corriente, lo cual se emitía mediante la de decantación, el efecto barrero, que se elimina mediante la demolición o mediante las esclusas de peces, y el impacto visual, que es mediante la demolición, la revegetación o también la recuperación, ya sea natural o agrícola de la zona. Y bueno, y ahí, por último, se mencionan lo que son los impactos residuales, porque hasta el momento hablamos de los distintos impactos, cómo mitigarlos, pero hay una realidad de que no todos los impactos se pueden mitigar de alguna manera. Y acá es donde aparecen los impactos residuales, que como bien dice en la presentación, carecen de medidas correctoras, y aquellas medidas correctoras que se puedan aplicar solucionan el problema parcialmente, no lo eliminan por completo. Ahí está, Alejo. Vamos al siguiente. Hola, me llamo Sebastián y voy a hablar sobre los métodos de estudio de impacto ambiental. Un método de estudio que estudia las diferentes actividades de un proyecto, y para eso se tiene en cuenta
su, su impacto en el ambiental, el efecto en cada componente ambiental, el, el efecto en el clima, también en la biodiversidad, así que también como así en cada una de sus actividades hasta desde la obtención del mineral para así poder adquirir, en este caso, la energía eléctrica. Siguiente. Bueno, yo voy a hablar de la matriz de Leopold, que es un método principal muy más antiguo que se utiliza, en el cual se tiene en cuenta en la primera columna las características del medio que se van a estudiar y en la primera fila las actividades humanas que alteran este sistema. Como vemos, cada cuadrícula será dividida por una diagonal para que en cada triángulo, por así decirlo, va a llevar un valor. Siguiente. ¿No? En cada matriz de Leopold va a haber cuadrículas en las cuales va a haber un número que será la magnitud, que puede ir del 1 al 10, con signo positivo o negativo, según sea el impacto que pueda causar esta actividad. Como por ejemplo, hay algunas actividades que contaminan los acuíferos, las aguas acuíferas subterráneas, pero hay algunas actividades que, aparte de contaminar, pueden distribuirlas a otras zonas. Por lo tanto, esas podrían llevar un signo positivo, porque mejoran, por así decirlo, el sistema acuífero subterráneo. Y en el triángulo inferior se coloca un número del 1 al 10 que tiene, a ver, disculpa, aguante un rato. Perdón, estaba estornudando. En el triángulo de importancia va el número del 1 al 10, y este es un valor muy subjetivo que depende de cada análisis de cada profesional, porque este valor va a tomar, según como dice su palabra, la importancia, y esta importancia se lo toma para cada análisis en especial. Y como siguiente paso será, será al tener la matriz de Leopold con cada una de las columnas y filas, se va a tratar de hacer un cálculo de sus valores. Si nosotros hacemos un cálculo, la suma de todos los valores de una fila, como esta fila primera, vamos a tener un valor que va a representar, un número que va a representar cómo fue afectada ese componente climático, componente ambiental, que en este caso podría ser la disponibilidad de agua superficial. En cambio, si hacemos la suma de la columna, vamos a obtener la importancia de esa actividad. De esa actividad en cada uno de los componentes. Siguiente. Este es el estudio de ciclo de vida. Este es un estudio reconocido mundialmente por la norma 14040 IRAM, y es un estudio riguroso y objetivo de cada una de las actividades que se producen desde de un producto, proceso o objeto. En este estudio vamos a intentar estudiar la obtención de combustible, tratamiento del combustible, transporte del combustible, construcción de la central y la explotación de la central. A ver, siguiente. Acá lo que
En este estudio lo que se va a realizar es un cálculo en el cual que va a tener como finalidad obtener de una actividad un ecopunto que va a representar qué tan contaminante es esta actividad. El ecopunto es un valor negativo, por así decirlo, porque mientras más grande sea el ecopunto, la actividad va a ser más contaminante, va a tener más impacto ambiental. Y para este ecopunto vamos a tener como datos, datos a analizar será la cantidad de sustancia emitida, el factor de caracterización, el factor de normalización y el factor de evaluación. Como hicimos en el siguiente cuadro, que es acá en el que hicimos una comparación del tipo de las distintas centrales eléctricas y sus respectivas actividades a las cuales pusimos le fue calculada un ecopunto en cada una de las actividades para así al final tener un total de ecopuntos por cada tipo de fuente de generación de energía. Y para concluir este cuadro podemos llegar a la conclusión de que las de tipo mini hidráulica es la menos contaminante por tener menos ecopuntos a comparación de la de carbón, petróleo y gas natural. Siguiente. Bueno, con respecto a las centrales hidroeléctricas existentes, acá en el cuadro vemos lo que son las más grandes a nivel mundial, teniendo principalmente la más grande del mundo, lo que es la central Tres Gargantas, pasa la lengua, la cual es, como dije, la mayor hidroeléctrica del mundo. Tiene una capacidad de 22.500 megas, está constituida por 32 turbinas tipo Francis, y posee una producción, digamos, anual de casi 88 teras al año. Está ubicada sobre el río Yangtze, que es, digamos, uno de los más largos y caudalosos del mundo. Y, digamos, la mayor parte de la cuenca de este río presenta muchas lluvias, principalmente en lo que es primavera y verano, por lo que esta represa se utiliza como, su uso, digamos, es para un control de inundaciones. Pásale. Al hablar de impactos positivos, como es una fuente renovable de energía, se ha supuesto, digamos, una reducción de aproximadamente 100 millones de toneladas de dióxido de carbono. Otro impacto es que, como dije, un freno a lo que son las inundaciones, bajando lo que es la cota de la presa y gracias a esto permite que en épocas de crecidas tener un volumen adicional para controlar esta inundación. Y un dato importante es que en 2010, por una crecida, se comprobó que funcionaba para controlar estas inundaciones porque se redujo una crecida en un 43%. Y en el 2012, un 40%. O sea, es una reducción bastante importante. Y otro de los beneficios es que ha potenciado el transporte fluvial y se han aumentado los caudales mínimos del río aguas abajo de la presa. Pasa. Bueno, al hablar de los impactos negativos, tiene una relación con el tamaño de la presa, digamos. Al ser una de las más grandes, tuvo importantes
impactos negativos. Tuvo principalmente un impacto social en la población que estaba asentada, digamos, en los márgenes, que provocó un desplazamiento de casi 1,5 millones de personas, por lo que es la inundación, destrucción de viviendas, cultivos, fábricas y lo que son obviamente las carreteras. En proporción eran un 60% de la población era urbana y un 40% que vivía, digamos, en asentamientos rurales. Con esto principalmente se llevó a cabo un proceso de traslado y reasentamiento, en lo que las ciudades viejas se demolieron completamente, ahí vemos la imagen, y fueron reconstruidas en lo que es la misma área, pero en una cuota más alta, que estuviera lejos de la zona inundada. Y bueno, como sabemos, el efecto de la presa y el agua del embalse alteraron la ecología acuática y afectaron a varias especies que ya estaban amenazadas porque había un mal estado ecológico y mala calidad del agua. Debido a esto se estableció un programa de seguimiento de cuál eran las especies amenazadas y se puso en marcha una estación de investigación y una cría artificial, digamos. Otro impacto a destacar es que desde que se puso en marcha la central han ocurrido un 70% de deslizamiento de tierras, ya que la presa se ubica, digamos, en una área predispuesta para estos deslizamientos. Y como vemos ahí en la imagen de abajo, se creó una franja de terreno debido a que la cota variaba 30 metros aproximadamente, que como hablaron recién, causa el problema de erosión, que obviamente amenaza, digamos, lo que es la seguridad de las ciudades que se encuentran a la orilla, por lo que al darse cuenta la población han tomado medidas que es la reforestación o cubrir áreas con lo que es hormigón. ¿Qué pasa, Alex? Un minuto. Volvete al anterior. ¿Usted sabe cuántos habitantes tiene Córdoba Capital? 1 millón y algo por ahí, ¿no es? Sé que en toda la Uno- provincia 4. Sí, no llega, 3,6. 1,6, perdón, 1,6. 1.600.000 personas, Córdoba Capital. Fíjense cuántas personas movió esta central, esta obra, para que tengan magnitud de la gente que movió. Y no concentrada, ¿no? Estaba en poblados, pero fíjense, es importante tomar magnitud de esto para que tengan idea de todo lo que se produjo. Está bien, pasa a ser una energía gratuita, ¿no? Pero fíjense los valores, ¿no? 1.600 fábricas, carreteras, 24.000 hectáreas de cultivo, o sea, 24.000 hectáreas. Es un número importante que lo tienen que tener presente para poder sacar conclusiones de este tipo de centrales. Ahí cuando en el cartel, no en el cartel, en la descripción de la imagen, habla de cuando se dinamitó la ciudad. Había leído que tardaron 12 segundos en dinamitar no sé qué cantidad de infraestructura que habían tardado años en construir. 12 segundos la voltearon a todo. Romper es más fácil que construir, siempre. Algo para agregar ahí, digamos, cuando se dinamitó todo, lo que es la población joven aprovechó para irse a vivir a otro lado y no volver a tener que vivir de eso de nuevo. Mientras que la gente mayor, digamos, se tuvo que quedaba mucho futuro de él. Pasa la vida. Bueno,
otro ejemplo es la central Itaipu, que es una represa binacional de Paraguay y Brasil. Ha sido, digamos, por mucho tiempo la central más grande del mundo, hasta 2011 que superó y que fue superada por la presa de Tres Gargantas en China. Pero sí o sí sigue siendo la hidroeléctrica con más alta producción de energía en el mundo. Como vemos, posee 20 generadores. Algo que destacar es que 10 están en la frecuencia de 50 Hz y 10 en 60 Hz. Son turbinas tipo Francis y con una potencia de 715 MW cada una. Algo que destacar es que las medidas tomadas, o sea, todos los ríos que aportan el agua, que mueven, digamos, lo que es la usina, reciben atención especial lo que es una gestión ambiental que posee la empresa para preservar, digamos, lo que es la fauna y flora, porque debido digamos, la magnitud de estas empresas producen también un gran impacto, por lo cual mantiene reservas y refugios biológicos, digamos, que conservan lo que son las plantas, digamos, mayormente, lo que son nativas de la región. Pasa. En lo que corresponde a las centrales más grandes de Argentina, vamos a poner un ejemplo, Yacireta, que está construida por Argentina y Paraguay. Está ubicada sobre el río Paraná, en la provincia de Corrientes. Y bueno, pasa la lengua. Ahí, como vemos, para ver, digamos, la magnitud de lo que es el edificio, 70 metros de altura por 80 de ancho, y fíjense la longitud que tiene. Más o menos, como para tener en cuenta una idea, es un edificio de 20 pisos, prácticamente. Posee 20 turbinas tipo Kaplan y pasa la lengua. Un minuto ahí, disculpa, Leonardo. ¿Por qué son tan altos los edificios? Pregunta básica. O sea, porque tiene que estar más arriba del nivel del agua. Sí, pero ¿por qué? Eso está bien. ¿Puede ser que sea para la colocación de las turbinas? ¿Como puente de grúa? Una puente grúa, exactamente. La tengo que levantar completa la turbina y la tengo que poder operar y mover. Entonces, el puente grúa te manda a la altura. ¿Se entiende? Porque ahí arriba, ahí en los laterales, está la guía del puente grúa. Sí. Son preguntas básicas que nunca nadie te las explica, pero las entendés cuando vas a la central. Las dimensiones de la turbina no definirían la altura. Más Exactamente. Y el puente grúa. Claro. Y una consulta que a mí me llama mucho la atención, no sé si usted tiene la respuesta, ingeniero, pero me llama la atención Yacireta, que la salida de los conductores sería como paralela al edificio, y en las otras centrales es como que sale, a ver si lo podemos ver acá, claro, sale de esta forma. O sea, no sé si tiene algún porqué. No, puede ser un tema de diseño de los tamaños de los transformadores, ¿no? ¿Por qué? Porque vos salís de ahí en una tensión y no salís de un solo punto, salen dos, la Yacireta sale en un punto medio y de un extremo. Puede ser la tensión y los tamaños de los transformadores, porque fíjense que fíjense al costado acá, o sea, el lateral, son dos transformadores, ¿no? No sé si los ven ahí. Son transformadores de potencia. Estos. Ahí donde estoy señalando. Exactamente. Yo señalo arriba en la misma vista, Son todos transformadores de potencia, entonces puede ser el tamaño de los transformadores, un diseño de cálculo, porque no sé si les enseñaron en transmisión, el ingeniero, mi amigo Berger, pero ¿están usando transmisión ahora? Ingeniero.
algunos cursos en transmisión. Tiene mucho que ver el tamaño del transformador, porque del tamaño sale el peso, y del peso sale la estructura que tenés que hacer para soportarlos a los transformadores. Tiene unas estructuras gigantescas, se llaman las plateas. Tiene unos cálculos, ¿por qué? Por el peso que tienen las máquinas. Porque primero el núcleo de hierro, después el cobre, después del cobre el aceite, la cuba, los radiadores, los ventiladores. Todo eso es un peso impresionante. Entonces, pues un diseño, yo lo voy a averiguar porque trabaja con nosotros un ingeniero que estuvo en la fábrica, estuvo en la construcción de esa secretaria. A ver si me lo logra responder, la clase que viene se lo responde. Bueno, ¿Viste el puente? Pasa la lectura. Se ve el puente grúa que maneja los trafos. También. O sea, no tiene, creo que no tiene un puente de grúa, los gatean, o sea, son fijos. Gatean se llama es que un elemento tira apoyado a un punto fijo, ¿no? Y se va trasladando, no creo que lo levanten, lo llevan en rieles, como las estaciones transformadoras. Rieles. Sí, ponen los rieles. Claro. Bueno. Ahí está, esto es muy interesante. Sí. Algo que cabe destacar, esta hidroeléctrica cuenta con 4 estructuras, que son como ascensores en lo que es en cada extremo de la casa de máquinas. Hay 2 del lado argentino y 2 del lado paraguayo, para permitir lo que es la migración de peces de lo que es agua abajo hacia agua arriba, a lo que es a la altura del agua del embalse. Ahí, como dice, los peces son atraídos por una corriente artificial a lo que son las bocas de captación y se los descarga cerca de la superficie del embalse. ¿Para qué? Para que de esta manera no sean atraídos por lo que son las unidades y el vertedero, que podrían apartarlo de lo que es su curso de migración natural. Y lo que es el objetivo principal es mantener el flujo de poblaciones de peces de agua abajo hacia las poblaciones que se encuentran agua arriba. Ahí, fíjate, Alex, que se puede reproducir el video. Ahí, como vemos, toda la estructura. No se escucha el sonido, ¿no? Del video. No, es una canción, ¿no? Como ven, ahí marca la dirección de los peces. Ahí están los ascensores, fíjense la magnitud. Él lo devuelve, digamos, a lo que es la parte del embalse. Un escape. Bueno, bien. La siguiente. Pásala. Sí. Y bueno, debido al gran impacto, digamos, que tienen estas centrales, necesitan, digamos, como remediar todo el daño que han hecho, por lo que estas centrales de esta magnitud cuentan con reservas y áreas protegidas, digamos, para reparar el daño, porque muchas especies se mueven de un lugar a otro y se van, digamos, a un área que no es, digamos, su hábitat natural y las condiciones naturales de ese, aptas, digamos, para esas especies. Por lo que cuenta con estas reservas, en lo que se produce una cría artificial y se protege todas las especies dañadas, tanto flora como fauna. Pasa a ver. Bueno, ahora voy a mencionar un gran proyecto que no pudo ser,
acá en Argentina, que fue el proyecto hidroeléctrico de Paraná Medio. Digamos, se presentó por primera vez en el año 58, junto con la represa Yacyretá, y formaban parte de, digamos, un programa de aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná, que incluía la generación eléctrica y diversas obras complementarias, ferroviarias, control de crecidas y demás, que serían llevadas a cabo por lo que era en ese momento Agua y Energía. La financiación iba a provenir de una empresa soviética. En ese momento el gobierno, digamos, tenía negociación o buen trato con lo que era la Unión Soviética. Por lo tanto, una empresa soviética que se nombra ahí se iba a financiar la obra. Bueno, esta obra se ubicaría, ¿no es cierto?, en el medio del río Paraná, abarcando 3 provincias, la provincia de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, y prometía o se esperaba una generación anual de aproximadamente entre 33.000 y 48.000 gigawatt-horas de energía, más del doble de Yacyretá, para tomar una idea de las dimensiones que tenía ese proyecto y lo que hubiese sido si se hubiese podido concretar. Ahí pasar al siguiente, Alejo. Bueno, ahí algunas características. ¿En qué consistía este proyecto? Bueno, consistía en 2 cierres frontales, el cierre norte y el cierre sur. El cierre norte, conocido como cierre Patí, y el cierre sur como Chapetón. Y un cierre lateral, ¿no es cierto?, que sobre la costa santafesina, que ahora vamos a ver, tenía algo así como 240 kilómetros de largo. Bueno, y esto, digamos, la zona afectada, o lo que simularía, más o menos los cálculos estimaban entre unas 700.000 y unas 760.000 hectáreas. Es una superficie importante. A la siguiente, Alejo. Karel, un segundo, ¿por qué tanto? ¿Por qué decís que era tanto? ¿Por qué piensan que era tanta la superficie? Porque, o sea, por las dimensiones que tienen, o sea, después viendo, ahora cuando hable de las características de los cierres andaban en el orden de los 20 kilómetros y tenían un cierre lateral de 240 kilómetros. Y la zona inundada sería equivalente a un lago gigantesco. ¿Pero por qué? Para mí, por la cantidad de agua, de recursos. No, otro. A ver quién más tira otra opción. Tienen que pensar como ingenieros, tienen que saber el porqué de las cosas y la clave de el por qué se tenía que ampliar tanto. Por el tema del salto, para generar el salto. Sí, pero ¿por qué en este particular el Paraná? ¿Por qué tiene esta particularidad el Paraná? Sí, es por el salto, pero ¿por qué? Por la pendiente, ¿no? Un terreno muy plano, digamos. Exactamente. ¿Quién lo dijo? ¿Karen? Yo dije una parte del... Bueno, es plano. El Paraná tiene 6 metros de profundidad. Es bajo, un río bajo, no tiene valle. En la montaña vos tenés valles y conseguís altura fácil. En la planicie tenés que inundar terrible cantidad de superficie para poder obtener un volumen. Si no tenés altura, tenés ensanche. Y el ensanche, ese es el problema de este desarrollo. No tenés profundidad en el Paraná tiene un promedio de 6 metros, 8, cuando está bien. Hay veces que en la sequía el año pasado en el Paraná cruzaban caminando. El Paraná, entonces los perros cruzaban el río. Entonces un río bajo, entonces había que inundar mucha superficie. Vamos a hacerle la siguiente, Alejo. Bueno, para tener una idea de las dimensiones de lo que era el proyecto. El cierre sur, que es el cierre Chapetón, era un cierre que tenía aproximadamente entre 2 y 15 kilómetros de longitud y un salto de 13 metros.
Bueno, como recién mencioné, el cierre lateral sobre la margen, sobre la costa santafesina, tenía 245 kilómetros de largo. Este tenía una altura promedio de 14 metros, iniciando en 20, para luego ir confundiéndose con el terreno, ¿no es cierto?, en las proximidades de Roman, que es donde está el otro cierre, el cierre norte. Después, el cierre norte, que contaría de una presa frontal y a su vez laterales sobre ambas costas, y tenía aproximadamente una longitud de 28 kilómetros y un salto de 11 metros. Pero como mencioné recién, se esperaba o prometía una generación anual de 33.000 y 48.000 gigavatios de hora, que es más del doble de lo que genera Yacyretá. O sea, una central bastante importante. Bueno, esto como para tomar dimensiones de lo que era o lo que hubiese sido este proyecto. Ahora vamos a pasar por ahí a lo que compete más a la materia, que está más relacionado con el por qué no fue ese proyecto. En un primer principio, en la década del 60, recordemos que este proyecto surgió en el año 58. Al principio, en los años 60, se inclinaban las políticas del momento, se decidió desviar, digamos, la inversión o privilegiar la producción en lo que era la región del Comahue. Luego de eso vinieron lo que fue la discontinuidad del orden político, los golpes de Estado, las distintas políticas, que una política encara por un lado, otra para otro, el proyecto siguió estancado. A eso hay que sumarle las crisis económicas que siempre sufre la Argentina, pero a pesar de todo, en ese primer momento, en ese, digamos, cuando en la década del 80, cuando el proyecto, digamos, se encaró con fuerza, no se logró concretar principalmente porque, digamos, se disolvió de alguna manera la relación que había entre el gobierno argentino y el soviético, que, bueno, ayudaron las presiones de Estados Unidos, digamos, para que se cortaran las relaciones con lo que era la Unión Soviética. Después de esto, pasó el siguiente, Alejo, hubo varios intentos de explotamiento, de llevarlo a cabo. El más prometedor fue en el año 96, donde mediante un consorcio estadounidense que es de Energy Developer International, digamos, y el gobierno de Menem en ese momento, se quiso reflotar este proyecto y llevar a cabo, pero, digamos, los movimientos ambientalistas del momento se opusieron y lograron a través de un amparo un fallo, digamos, para que no prospere el proyecto, se cancele. Luego de eso, vinieron otros intentos, pero esto ya simplemente fue menciones que por ahí se hicieron, digamos, tratar de revivirlo, pero que no prosperó ninguno, que fue en el 2004, donde un funcionario, creo que no mal recuerdo, de la provincia de Corrientes, también quiso reflotar el proyecto, no trascendió. En el 2009, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, un funcionario de la misma, también intentó reflotarlo, pero no tuvo éxito. Y finalmente, en 2011, la Secretaría de Energía de la Nación también lo reflotó, en este caso planteando una serie de cambios, pero bueno, finalmente tampoco pudo trascender. En conclusión de este tema, digamos, en definitiva también muestra el cambio en el pensamiento que hubo en la década de los 90, donde aparecieron los movimientos ambientalistas y el proyecto en este caso no se pudo dar en consecuencia de eso. Al siguiente, Alejo. Bueno, yo voy a hablar de algunos proyectos de centrales hidroeléctricas que están en ejecución en Argentina, a pesar de las protestas de ambientalistas y demás. Primero es la ampliación de la empresa hidroeléctrica Yacyretá, que consiste en una inversión de 500 millones de dólares y cuenta en 3 etapas. La primera es la construcción civil,
de la central hidroeléctrica que va a aprovechar el brazo Añacuá, la otra parte, Alejo. La otra parte donde se instala la central. La segunda etapa es la colocación de las turbinas tipo Kaplan, ahí en la sala de máquinas, que va a aumentar en promedio un 9% de la generación anual de la central. Y una tercera etapa, que sería la construcción de otra central hidroeléctrica de 3.500 megawatts de potencia instalada, aguas arriba de Yacyretá. Pásala. Acá tengo un video que va a explicar, es más, cómo se ven las turbinas, el brazo Añacuá, y nos explica que esa parte no está maquinizada, por lo tanto es energía que está perdida. Y la parte importante también es que forma parte del caudal ecológico de la región y que iban a tratar de maquinizarlo. Ahí están las obras donde se va a hacer la central Añacuá. Se van a instalar las 3 turbinas Kaplan. A ver si las muestra. Ahí se veía cómo se erosionaba todo el suelo cuando está en la fase de construcción. Claro. Ahí atrás. Desmacelan todo. Ahí se ve bien. Eso donde van a vivir los constructores, las poblaciones migratorias. Ahí están las turbinas, con eje vertical. Ahí está, en promedio va a ser el 9 al 20%, dependiendo del nivel del agua, del río. Bueno, ya está, lo importante es que puede pasar lo siguiente. El próximo sería el proyecto multipropósito de Villa del Nahueve. Esta obra está ubicada en Villa del Nahueve, en el norte de la provincia de Neuquén. Como podemos ver ahí en la imagen, esta obra no se pudo llevar a cabo por muchos años debido a la falta de fondos, hasta que apareció un fondo de inversión de los Emiratos Árabes, que es una organización que apoya todas estas energías limpias, por así decirlo, y además con fondos de la provincia se aprobó el proyecto, que también se retrasó debido a protestas de los vecinos, a audiencias públicas que se llevaron a cabo para ver si se aprobó o no. Y por lo visto se aprobó. Y las características principales de este son que cuando constituye una presa, el tomo de agua, la tubería forzada, una casa de máquinas y un canal de restitución del caudal del río. El salto es de 29 metros. El caudal es de 18 metros por segundo, la potencia instalada va a ser de 4.600 kilowatts y el plazo de ejecución es de aproximadamente 3 años. Acá no especificó el tipo de turbina, pero viendo el salto y el caudal, entiendo que es una turbina Francis. Y mientras investigaba este proyecto, me encontré con muchos diarios de izquierda y documentales que se oponían a la construcción de este proyecto. Pásala, Alejo. Bueno, este es el proyecto hidroenergético El Tambolar. Este se encuentra en la provincia de San Juan
y va a pertenecer al sistema múltiple del aprovechamiento del río San Juan, que ya tiene varias centrales a lo largo del río, y este va a incorporar 70 megas al sistema. Las características principales de este proyecto es que el embalse va a ser de 6,4 millones de metros cúbicos de agua. La altura de la presa son de 113 metros aproximadamente. Es de materiales sueltos con paredes de hormigón. Tiene 2 turbinas tipo Francis de eje vertical, 35 megawatts cada uno, y un salto de 85 metros. Pásala. Acá también otro video que va a mostrar, va a ser más ilustrativo también del proyecto. Ese capaz que lo tengas que abrir, a ver, ¿se reproduce? Sí. Ahí dice que se pensó en el 1974, pero no se pudo llevar a cabo. Hubo varios intentos de realizar el proyecto, pero recién hasta ahora fue cuando se puso en marcha. La primera etapa empezó en 2014, que fueron la parte de los túneles de desvío. Ahí están los campamentos. Techin es el nombre de la empresa que tiene cargo Sí, del proyecto. de la primera etapa. Los campamentos. Los túneles de desvío del agua. Y la etapa 2 es la que estaba empezando ahora. Esta es la tubería forzada que saca el agua del embalse y la lleva hasta la sala de máquinas, donde están las 2 turbinas. Tipo Francis, eje vertical, 2 unidades con un salto de 85 metros. Y ahí está. Bien. A modo de cierre de la explicación de cómo impactan las centrales hidroeléctricas en el medio ambiente, queríamos citar estos 4 ítems. Cualquier acción del hombre sobre el medio ambiente siempre genera impactos ambientales. Es muy importante que el hombre tenga la capacidad de esos impactos que generan las actividades del hombre sobre el medio ambiente, que la mayoría de las veces son más impactos negativos que positivos. El hombre debe tener la capacidad de
minimizar minimizar al mínimo posible los impactos negativos y potenciar al máximo los impactos positivos, aunque sean pocos. Otro ítem muy importante es que las centrales hidroeléctricas son fuente de contaminación ambiental. Si bien las centrales hidroeléctricas, como fuimos viendo a lo largo de la explicación, no emiten tantos gases de efecto invernadero como lo hace una central térmica, si bien produce un daño en el ambiente que lo rodea. Por lo tanto, las centrales hidroeléctricas son fuente de contaminación. Otro punto muy importante es que a la hora de realizar un proyecto de esta característica, esta envergadura, es muy importante realizar estudios de impacto ambiental y evaluaciones de impacto ambiental. De esa manera, al realizar los estudios de impacto ambiental, se va a poder diseñar una logística, por así decirlo, para poder mitigar esos impactos que produzcan. Y bueno, y la evaluación del impacto ambiental por una entidad competente para poder determinar si ese proyecto es viable o no. Y por último, lo marqué ahí en negrito porque es muy importante cuando se va a realizar un proyecto, es tener en cuenta los costos de prevención y corrección de los impactos ambientales, en donde los costos de prevención son mucho menores que los costos de corrección. Por lo tanto, es mejor prevenir que corregir. Y bueno, eso sería todo sobre la presentación de cómo impactan las centrales hidroeléctricas en el medio ambiente. Como cierre el tema, estaba muy bueno, muy bueno, muy bien el trabajo, muy claro, bien los participantes, muy bien. Como concepto general, ¿ustedes creen que se puede instalar hoy en Argentina una central hidroeléctrica de un Yacyretá, un Paraná Medio? ¿Cómo lo ven? Yo no quisiera. No, para mí no. O sea, por Si ejemplo, hay población desplazada, no hay posibilidades, pero... Continúa. No, lo que quería decir, por ejemplo, viendo ahí todo lo que cubriría el espejo de agua del Paraná, o sea, ya me parece ahí que no. La cantidad de hectáreas que se cubriría el agua, y también eso hay que tener en cuenta que es todo población ahí alrededor, o sea, las márgenes del Paraná, y eso sería un impacto poblacional muy elevado, me parece. Pérez, ¿usted qué opina? No, yo estoy más interesado en una térmica, porque yo soy más del sur y allá hay más energía térmica de fuentes térmicas. Pero con respecto al impacto, pregunto yo, ¿cómo lo ve a esta central, a este tipo de centrales? No es conveniente porque no hay ríos y ya para el Paraná tuvieron que hacer excepciones, por así decirlo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿No es una fuente de energía interminable y con costos de mantenimiento casi nulos, que lo único que yo tengo que mantener es el aceite de los cojinetes de las turbinas? ¿No sería una mina de oro esto para generar energía? Porque el agua es gratis y lo único que le hago es pasar por un caño. O sea, pensando por el lado del rendimiento de las máquinas, ¿qué opinan teniendo en cuenta eso? Sí, ingeniero, pero también hay que hacer un tratamiento de agua. Ideal o una de las mejores opciones, pero bueno, también está para la gente que es ajena al tema, muy sensible el tema ambiental, cómo repercute en las zonas cercanas, a los animales. Digamos, para aquellos que no están en el tema, digamos, van a estar en contra. Si no tuviera impacto ambiental, ¿no es una mina de oro esto? Sí, o sea, para adelante nomás.
Yo quiero aportar. Algo que destacar también, al ser Argentina un país, digamos, que vive, digamos, la comida, tenemos muchos cultivos, presentaría un impacto grande en lo que es ese aspecto, cultivos, con respecto obviamente a las situaciones que provoca. ¿Qué decía Molinero usted en tratamiento del agua? No, está bien, lo que yo digo es que es realmente una mina de oro porque no tenemos gasto, el agua circula, pero a la vez lo que pasa en el San Roque, no tenemos tratamiento del agua, genera todo un impacto ambiental. O sea, la plata que no gastamos en sí, en materia prima, digamos, para producir, tenemos que gastarla en mantenimiento del agua y demás. Bueno, estas son las conclusiones que ustedes tienen que sacar del más menos de los temas, ¿no? Del balance y de la realidad, de la influencia de la sociedad. Esto es lo que me interesa que se lleven de cierre de los temas, de las conclusiones generales. Perdón, Franco. No, era aportar eso, o sea, creo que justamente todo el control que tiene que hacer para construir una empresa para generar energía hidroeléctrica, todo el control ambiental que hay que hacer es lo que suma al gasto de inversión inicial y también de mantenimiento, es muchísima plata. Pero es plata que después te ahorras en combustible, que no gastas, digamos. Entonces hay que hacer un balance ahí, porque si bien las térmicas, como habíamos antes, son económicas, tienes que gastar en combustible, y estas son más caras, pero no gastas en eso. Y la vida útil también es distinta, es mucho más. Entonces hay que hacer también un balance de costo-beneficio. O sea, realmente consumimos tanta energía como para que valga la pena poner otra central en el Paraná, digamos. Entonces, eso es lo que yo veo, digamos, de las conclusiones. Sí, tenés que apuntar a muchos años, no tanto a corto plazo, pero yo, por ejemplo, hice muchas veces Rosario Victoria, y te digo que de 10, 8 estaba todo inundado. Las vacas con el agua arriba de la panza, así que no sé si sería tanto el impacto para mí, digamos, que yo he vivido esa zona, digamos. Pero hay que analizar. Ahora les hago otra pregunta. Si yo no genero energía con una hidroeléctrica, la genero con una térmica, ¿qué contamino más? ¿Quemando combustible y contaminando el ambiente o con una hidroeléctrica? Entonces, son todas políticas energéticas de un país, que lo hablamos en la primera clase, que es lo que tiene que definir un proyecto. Pero asimismo, diciendo, no, yo me ahorro de comprar combustible, por ejemplo, ahora está llegando gas líquido, no sé si saben, a Bahía Blanca, para gasificar los gasoductos, porque estamos quedando sin gas. Los muchachos del puerto hicieron paro, y hasta que no le dijeron que le iban a poner la vacuna, no gasificamos. Por lo tanto, se le cerró el gas de industria y a la GNC esta semana. Entonces, fíjense ustedes la dependencia que genera la energía con respecto a la industria y a la matriz energética. Entonces, hay que estudiarlo muy bien, pero es una política energética del gobierno, de decir, voy por una hidroeléctrica y atenúo todos los impactos, o voy, sigo quemando el combustible traído de Bolivia o de Vaca Muerta. Y Vaca Muerta es una mina de oro. Entonces, son todas variables que tienen su evaluación técnico-económica, ¿no? Y que le está en poder del gobierno. Por eso el gobierno toma las decisiones, y por eso todo el mundo quiere ser el gobierno, para poder tomar las decisiones. Así que, porque esa decisión puede traer beneficio económico para alguien, ¿no? Y ese alguien puede ser un amigo, un conocido. Así que, bueno, los dejo porque seguramente tienen otra clase, ¿no? Y sí, Gabriel, tengo compañía. Y tengo asistente. Y bueno, nos vemos la clase que viene con el parcial. Si no hay inconveniente, nos vemos el parcial la clase que viene. Sí, Ernesto. La manito. Bueno. Sin que... Está bien. Nos vemos entonces. Buenas tardes. Buenas tardes.